Geografía moderna de México, segundo capítulo, Evolución geológica, vulcanismo y sismología. La corteza terrestre es el resultado de una serie de transformaciones producidas por el efecto de fuerzas internas y externas del planeta en que vivimos, que han modificado la superficie de esta masa que alguna vez se desprendió del Sol para constituir una nueva pieza del sistema planetario. No es una cubierta estática. Los cambios que actualmente son tenues y lentos fueron violentos y vigorosos. De esta suerte, el contorno, los relieves, las formaciones, rocas y minerales que encontramos en distribución aparente diseminada constituyen el resultado de una serie de fenómenos que integran la geología histórica de México. Los cambios de la corteza terrestre se han presenciado a veces de una manera intensa y otras veces en forma paulatina. Las primeras determinaron grandes divisiones geológicas y las segundas las características de cada periodo. De acuerdo con las investigaciones más recientes, estos cambios se originan por efectos de fuerzas terrestres y cósmicas. Eras geológicas. En el cuadro 2.1 se observa la escala del tiempo geológico, azoica y criptozoica. La falta de estudios y/o la dificultad de disponer de materiales, ya que generalmente se encuentran a grandes profundidades, impiden asegurar con certeza cuál es la localización en México de las rocas y formaciones de la era azoica. De estas rocas, que no muestran indicios de haber estado en contacto con seres vivos, y tampoco respecto de la era criptozoica, donde ya hubo manifestaciones de vida en forma de microorganismos. La misma falta de estudios impide hacer una separación de estos grupos, por lo que es necesario señalarlos simultáneamente. El ingeniero José Aguilera consideró que el Arcaico formaba una sucesión de islas orientadas de noroeste a sureste, extendiéndose a lo largo de la actual costa del Pacífico. También formaba una península colosal que en su dirección, longitud y contornos ofrecía una gran analogía con el istmo actual que forma el país, ofreciendo la diferencia de que su posición era un poco más occidental. Charles Schotcher considera que no es posible definir la forma que tenía nuestro territorio en las épocas azoica y criptozoica por falta de información. Actualmente, en términos generales, se acepta la idea de la península colosal que describe Aguilera, pensándose que los continentes tenían mayor extensión que la actual y que ésta se desplazó principalmente hacia el occidente. Solo sabemos que la identificación de granitos arquezoicos en el cañón de Tomellín y en el balcón de la carretera de Acapulco a Puerto Márquez. Paleozoica. Las rocas de esta era son escasas en el mundo y lo mismo ocurre en México, en donde soportaron gran número de cambios que afectaron el modelado terrestre. Dentro del Paleozoico, en el período Cámbrico, los océanos Atlántico y Pacífico se conectaron por diversos puntos, convirtiendo el norte de nuestro territorio en un archipiélago de islas cada vez más reducidas. De hecho, la mayor parte del norte quedó bajo el agua junto con Texas y la cuenca de Mississippi. La acción del agua de los océanos y los mares, ascendiendo y descendiendo, representó la actividad de los agentes del relieve. Durante los periodos silúrico y devónico, se presentó una continua emersión y a finales del segundo periodo apareció el antiguo macizo continental, en el que ya se insinúa el Golfo de México y la separación entre Norteamérica y Centroamérica como se ve en la figura 2.1. Al iniciarse otro ciclo de lenta inmersión, los pantanos y mares someros cubrieron las amplias zonas boscosas que ya existían, lo que permitió que los troncos quedaran cubiertos por las aguas quietas y se descompusieran en ausencia del oxígeno. Esto dio origen a los yacimientos de carbón, que en procesos posteriores se diferenciaron en hulla, gas y petróleo. Esta etapa constituye el periodo carbonífero. Las porciones norte, noreste, este y algo del sureste cerca del Pacífico permanecieron bajo las aguas, por lo que no es remoto que existan depósitos de carbón en diversas formas, como lo demuestran las manifestaciones del noroeste de Tacaná, en Chiapas.
en la meseta de Coahuila y en la zona costera del Golfo. Además, esquistos bituminosos en Baja California. Al terminar esta era, los continentes fueron elevándose, los mares se retiraron y en el periodo quedó ya visible la forma del Golfo de México. Durante esta era, la parte oriental y el norte del país permanecieron largos periodos sobre las aguas, sufriendo la erosión continua, por lo que perdieron los sedimentos que recibieron en sus cortas extensiones y los materiales antiguos que aún conservaban. Se conservan restos de materiales de esta era en el noreste y oeste de Sonora, noreste y norte de Chihuahua, centro de Tamaulipas, sureste de Coahuila, sur del istmo de Tehuantepec, oeste y sur de Chiapas y sur de Puebla. Los recursos económicos que nos quedaron como restos del proceso de la transformación de la superficie de la Tierra en esta era son pizarras, mármoles, gas, petróleo, grafito, fosfatos, zinc, manganeso, calizas, yeso, sal gema, areniscas, pizarras de construcción, carbón bituminoso, antracita, vanadio, cobre y estaño. Figura 2.2. Mesoica. En el periodo inicial de esta era, el Triásico, figura 2.3, se presentó un hundimiento gradual que permitió la formación de depósitos de gran espesor y elevada altura. Indicios del Triásico pueden observarse en Zacatecas, el norte de Sonora, Puebla, Oaxaca y algunas partes de Chiapas. En el Jurásico, el área continental se redujo, lo que permitió la conexión del Golfo de México con el Océano Pacífico a través de un corredor llamado Canal de Balsas, que se extendió hacia el norte, separando los actuales estados de Chihuahua y Sonora y dejando una gran isla que comprendió Baja California, figura 2.4. Se han localizado formaciones jurásicas en San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Michoacán y en la parte norte de Sonora, además de Guatemala y Belice. Es en el Cretácico donde es posible entrar en mayores detalles, debido a que este periodo dejó las huellas más importantes en la región mexicana, porque ha sido ampliamente estudiado por los geólogos Seberhard y R.W. Inley. El periodo Cretácico se subdivide en inferior, medio y superior. Durante el Cretácico inferior, las masas que cubrían el continente ganaron tierra, se redujo la isla del occidente y se replegaron las costas del norte y del sur, por lo que la mayor parte del territorio quedó cubierta por las aguas. Figura 2.5. En el Cretácico medio se conservó la situación general, con la diferencia de que el Canal del Norte se extendió y la isla de Baja California se convirtió en una península, conservándose la comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico. En el Cretácico superior, las áreas sumergidas ascendieron hasta recobrar su posición. El Cretácico, en conjunto, se manifiesta en casi todo el territorio nacional y en el oriente y sureste en abundancia. En el occidente, en pequeñas áreas, por cubrirle las lavas que posteriormente aparecieron. Las superficies cubiertas pueden verse en la figura 2.6. Los recursos económicos formados en esa época fueron sal gema, yeso, areniscas rojas, carbón, cobre, lignito, carbón bituminoso, antracita, petróleo y algunas manifestaciones de cobre y zinc. Durante esta era se presentó una emersión de plegamientos que se manifestaron en la Sierra Madre Oriental y Sierra Madre Occidental, así como una discordancia tectónica que se va acentuando cada vez más en las cercanías al paralelo 19 grados N. Cenozoica. El paso del Mesozoico a esta era se caracteriza por la intensa actividad geogénica que se observa en toda la Tierra. Nuestro país no fue la excepción. En América en general, se levantó el espinazo que articula y une las dos porciones continentales, los Andes de Sudamérica y Centroamérica, y la Sierra Madre Occidental y las montañas rocosas en Norteamérica. Estas cordilleras nacieron como resultado de plegamientos derivados de fenómenos orogénicos que,
al fracturar la corteza, dejaron paso al magma interior, que salió y modificó la superficie terrestre hasta definir el relieve actual. Además, el agua, al infiltrarse en las grietas abiertas, llegó a los materiales ígneos para retornar a la superficie como manantiales termales, sulfataras y aguas mineralizadas. Por efecto de estos procesos quedaron formados la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Chiapas, la Cordillera Neovolcánica y la Serranía Transcaliforniana. Figura 2.7. El zócalo continental continuó ascendiendo durante el Cenozoico con algunas alternativas, pero alejando cada vez más a las aguas de los mares, sobre todo a las del Golfo. Parece ser que desde el principio del Cenozoico se estableció el litoral del Pacífico, de Colima a Oaxaca, y el resto se fue transformando paulatinamente hasta alcanzar su forma actual. Figura 2.8. Durante los periodos Eoceno y Oligoceno ocurrieron grandes hundimientos que permitieron que apareciera el Golfo de California. Importantes intrusiones magmáticas levantaron el suelo de Chiapas. Los recursos económicos que aparecieron en esta era fueron carbón bituminoso y mineralizaciones de oro, plata y cobre. Cuaternaria. Este proceso se caracterizó por una intensa actividad volcánica que en nuestro país ha tenido una gran importancia, no solo por la aparición de volcanes, sino muy particularmente por la acumulación de grandes cantidades de rocas extrusivas que elevaron el relieve y permitieron la formación de montañas y sierras, así como la posterior erosión que al degradar la montaña llenó algunas depresiones. La acción glacial fue de corta importancia en México, quedando circunscrita en áreas superiores a los 3.300 metros. Los descubrimientos geológicos llevados a efecto en el siglo XX, que comienzan con los de Tequisquiac, continúan en Tepezpan y más tarde en Santa Isabel Ixtapan, permiten afirmar sin duda la existencia del hombre prehistórico en México, de manera que podemos asegurar que el más remoto habitante de nuestro país tiene una antigüedad de 25.000 años. El relieve degradado de México tiene la característica de contar con abundantes zonas de asolves y acumulaciones, lo que prueba que el mayor trabajo de erosión fue motivado principalmente por la acción diluvial y en parte por la eólica. Formaciones. Ya hemos seguido la evolución geológica de nuestro país en forma breve para llegar a la situación actual, que es posible estudiar en una carta geológica. En este documento aparecen los materiales que se encuentran en la superficie o aquellos en los que el hombre apoya la mayor parte de sus actividades productivas, razón por la que es importante que estudiemos las formaciones que se exhiben en la superficie de nuestro país. Antiguas. Estas formaciones, integradas principalmente por rocas llamadas esquistos y gneiss, son el resultado de un largo proceso y principalmente de elevadas presiones. Ocupan una reducida superficie del territorio nacional, aproximadamente 4%. El núcleo más importante cubre la mayor parte de Oaxaca, el oriente de Guerrero y el sur de Puebla. También existen pequeñas áreas a lo largo de la costa del Océano Pacífico, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora y norte de Baja California. Esta formación incluye todas las rocas visibles del Precámbrico y del Paleozoico. Sedimentarias. Cubren la mayor parte del territorio nacional, 64%, distribuidas en una importante faja de anchura variable a lo largo de la costa del Golfo, que va de 1.500 kilómetros en el norte a 150 kilómetros frente a la Sierra de Puebla, para nuevamente aumentar de anchura y abarcar toda la península de Yucatán y penetrar en Guatemala.
Por el Océano Pacífico su presencia es restringida. Se inicia desde el puerto de San Blas hacia el norte y se amplía hasta alcanzar 750 kilómetros al llegar a la frontera con Estados Unidos de América. Por el sur, se extiende a lo largo de una faja angosta en Chiapas que se amplía en el istmo de Tehuantepec y concluye en ese lugar. En Baja California, un núcleo importante se manifiesta en el noreste y en una faja que va desde Sebastián Vizcaíno a la bahía Todos Santos, en su vertiente occidental. Existen además otros pequeños núcleos en el centro del país y en la costa de Jalisco y Colima. Rocas ígneas. El tercer grupo está constituido por las rocas modernas de origen ígneo, que se manifiestan ya sea como intrusivas, efusivas o extrusivas y piroclásticas. Representan el segundo grupo de importancia, pues cubren 32% del área nacional y se localizan en la parte occidental, a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en la parte central del país, siguiendo el eje volcánico y a lo largo de la costa, coincidiendo con la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre de Chiapas. Otro núcleo importante lo constituye la parte central y oriental de Baja California. Además, existen núcleos aislados de muy corta área en Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas. Las mayores altitudes del relieve mexicano se encuentran en la zona de rocas ígneas, tanto porque éstas hicieron acto de presencia cubriendo a las sedimentarias, como porque son más resistentes a los agentes de erosión, por lo que el modelamiento del relieve ha sido más profundo en los terrenos sedimentarios y más lento en los de rocas ígneas. Lo mismo cabe decir respecto al metamorfismo de algunas superficies, ya que son más afectadas las de origen sedimentario y más resistentes las ígneas. Volcanismo. Los fenómenos concomitantes a la actividad de volcanes han sido factor importante para la formación del relieve de México, lo cual aún se manifiesta en nuestros días con vigor. En este sentido, los mayores estudiados de vulcanología se han realizado en el Paricutín, figura 2.9. En cuanto a la investigación de carácter general sobre las características de nuestro vulcanismo, la valoración de sus efectos y la explicación sobre su origen, el Popocatépetl, el Tacaná, el Volcán de Fuego y el Ceboruco, entre otros, son continuamente monitoreados, mapeados y vigilados con el fin de reconocer y prevenir riesgos volcánicos. La erupción o paroxismo volcánico consiste en el conjunto de fenómenos que se manifiestan por la emisión rápida de sustancias magmáticas, lavas, escorias y gases, desde profundidades desconocidas de la Tierra hasta la superficie, con desarrollo considerable de calor. El magma expulsado puede presentarse con diversas manifestaciones, según el grado de presión a que haya estado sujeto y la mayor o menor cantidad de gases que lo acompañen. Suele alcanzar grandes alturas o escurrir mansamente en forma de candente lava, que después se solidificará. Figura 2.10. Coincidiendo con las manifestaciones volcánicas, se observan temblores y en relación con las génesis de estos y sus relaciones con el vulcanismo, se han divulgado conceptos equivocados. Los estudios de ambos fenómenos permiten afirmar que los temblores son resultado de tectonismo y que, si a veces acompañan a las erupciones volcánicas, pueden también presentarse solos. En cambio, el inicio de las erupciones siempre coincide con temblores. Todo parece indicar que las erupciones volcánicas son consecuencia de fenómenos de distribución local, probablemente libres de influencias exteriores de la Tierra. Aun cuando se observa un notorio descenso de este fenómeno en todo el mundo, casos como el Monte Santa Elena, Estados Unidos, 1980, el Chichonal, Chiapas, 1982, el Nevado del Ruiz, Colombia, 1985, el volcán de Colima, 1991, y las emisiones constantes de flujos lábicos y fumarolas del Popocatépetl desde 1994, figura 2.11.
por mencionar solo algunos de América, nos recuerdan su ineludible latencia. Es posible agrupar los volcanes mexicanos en 9 regiones, las cuales se describen a continuación. Región Oriental. Dentro de la Sierra Madre Oriental, formada por plegamientos sedimentarios cretácicos, hay numerosos diques y chimeneas basálticas que han cruzado los terrenos. En la llanura costera del Golfo de México, entre la frontera con Estados Unidos de América y Tuxpan, Veracruz, existen algunas eminencias, tapones o intrusiones volcánicas aisladas por elevaciones mayores de 200 metros, como el Bernal de Horcasitas en el sur de Tamaulipas, Sierra de Tamaulipas, Bernales de Burgos, Ahumave, Yera, Cerro de Aldama, Cono de Ayahuil, Cerro de Sabana Grande, Sabanillas, Tlacolulán, Tres Hermanos, Topenahuec, El Itzte, Tepetzintla, Juan Casiano, Cerro Viejo, todos ellos ubicados en el estado de Tamaulipas, y la Sierra de Tantima, ubicado en el norte de Veracruz. Figura 2.12. Región de la Altiplanicie. En el norte del país, las llanuras sedimentarias están cruzadas por líneas estructurales que aprovechan las rocas ígneas de tipo andesita, riolita y basalto para formar intrusiones o pequeños volcanes, ambos ya denudados. Se encuentran manifestaciones en los estados de Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Debemos señalar como las más sobresalientes las bufas de Zacatecas, la Bufa Grande, Peñas Comadres y Hierbabuena en Guanajuato, las bufas Tequisquiapan, Peña de Bernal y Cimatario en Querétaro, Real del Monte, Sierra del Chico, los órganos de Atopán y la cascada de San Miguel Regla en el estado de Hidalgo. Región de la Cordillera Neovolcánica. Se extiende del Atlántico hacia el Pacífico, casi siguiendo el paralelo de 19 grados N, y corresponde a una región de gran inestabilidad que ha estado en actividad desde la era Cenozoica, moviéndose de oriente a occidente, de manera que las más antiguas estructuras están cerca del Golfo de México y las más recientes en la costa del Océano Pacífico y de las islas Revillagigedo. Cruza los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima y Nayarit. Los más importantes edificios volcánicos son Cofre de Perote, Neucapantepel, 4.282 metros. Pico de Orizaba, Citlaltepel, 5.747 metros. Figura 2.13. Sierra Negra, La Malinche, Matlacueyalt, 4.461 metros. Los volcanes de la Sierra Nevada, entre los que se destacan el Iztaccíhuatl en la cabeza, 5.146 metros. Figura 2.14. Y el Popocatépetl, 5.452 metros. La Sierra de Ajusco, donde es posible identificar gran cantidad de edificios volcánicos. Dentro de la Cuenca de México se levantan la Sierra de Pitos, el Peñón de los Baños, el Peñón de Marqués y el Cerro de la Estrella. Dentro de la Cuenca de México se levantan la Sierra de Pitos, el Peñón de los Baños, el Peñón del Marqués y el Cerro de la Estrella. Hacia el occidente cabe citar el Monte de las Cruces, el Nevado de Toluca, Jinantecal, 4.558 metros, el Pico de Quinceo, el San Andrés, los volcanes del Bajío llamados las Siete Luminarias, siendo los más importantes los lagos cráteres del Valle de Santiago y de Yuridia, el Zacapú, el Jorullo, el Paricotín, que apareció en 1943 y que ha sido cuidadosamente estudiado. Más adelante se levanta el Tancítaro, los 250 volcanes de la zona de Uruapan, los volcanes del Valle de Ixtlán, el Nevado de Colima, 4.625 metros, el volcán de Colima, 3.326 metros, las Bufas de Milán,
los volcanes Talpa, Mascota, Tequila, Popoca, Collí, Cerobuco y para terminar el Sangagüey, en el estado de Nayarit. Región septentrional de Chiapas y sureste de Veracruz. En la meseta central de Chiapas sobresalen los siguientes edificios volcánicos: el Sontehuitz, 2.703 metros, el San Bartolomé, el Hueytepeco, el Teitepec, 2.761 metros, el Chinchón, 1.315 metros, localizada en las cercanías de Pichucalco, y el volcán San Martín Tuxtla, en el sur de Veracruz. Región de la Sierra Madre Occidental. Durante el periodo Cretácico se inició el levantamiento de esta región y en la era Cenozoica, por efecto de las fracturas de las fallas o de los plegamientos, salieron los materiales extrusivos que cubrieron la mayor parte de la serranía. Las lavas arrojadas fueron principalmente dioritas, andesitas, porfiritas pardas o verdosas. Probablemente por ello abundan las cimas o elevaciones conocidas como sierras verdes. Las andesitas intercaladas con riolita y basaltos representan el producto más reciente. Las corrientes se superpusieron de manera que han sobrevivido los cráteres más altos, que fueron los últimos que estuvieron en actividad. También es interesante apuntar el hecho de que abundan en las dos vertientes manantiales termales. La intensa erosión en las cimas ha hecho que desaparezcan algunos conos, por lo que son pocos los datos de que disponemos sobre los edificios volcánicos de esta región. El de la Sierra de San Bernardino, el Cerro Gallardo, ambos cerca de Agua Prieta, Jecorí, Malpaís, Tepache, Soaquí, en Sonora. La Bufa, Batopilas, Jesús María, Urique, Real Morelos, Santa Rita, Juanota y Real Septentrión, en Chihuahua. Los volcanes Barajas, Cendradillas, San Esteban, Viborillas, Bufas de Calera, El Sobaco, Indé, Venados, Grande, Santa Rita, Cerro del Mercado, Mapimí, el Jagüey de Malpaís, del Agua, de Timas, El Charro, Durango, Gobernador, Pelón, Quemada y El Registro, el Huehuento, cerca de San Dimas en Durango, Realito, Volcán, El Cobre y Pinito en Sinaloa. Región de los anticlinales del Pacífico. Incluye los volcanes que se han realizado en la península de Baja California, en las Islas Marías y en la Sierra Madre del Sur, y los siguientes volcanes: Tres Vírgenes en la parte media de la península, La Giganta y San María hacia el sur. En realidad, el archipiélago de las Islas Marías y otras islas circunvecinas está formado por las cimas de volcanes submarinos que han sobresalido del nivel del mar. Por tanto, las elevaciones que en ellas se observan son relativamente bajas. Se pueden localizar corrientes de lava y afloramientos de granitos y dioritas. En la Sierra Madre del Sur, los edificios más importantes que han identificado son el volcán de Chacahuá, que como no se localiza en parteaguas, sino más bien en la planicie costera, da la impresión de encontrarse aislado. El volcán Pachutla y los volcanes Tlacotepec, Gavilán, Acajete, Huohuapan, Chazumba en Oaxaca y Tajaquete en Puebla. Región del anticlinal del Mar de Cortés y del río Balsas. Considerando que la depresión del río Balsas no es sino una prolongación del geosinclinal que aloja al Mar Cortés, enumeraremos los edificios que aparecen formando una zona: Laguna de los Volcanes, situada en el delta del río Colorado, al oriente de la Sierra de Cucapás. El Pinacate, en el centro del desierto de Altar, así como el Cucabí y Sierra Prieta. La isla Tiburón es de origen volcánico y en ella se encuentran materiales riolíticos, andesitas, obsidianas y piedra pómez. Han sido poco estudiados los volcanes de la depresión
del Balsas y solo pueden citarse el Titapac, Huitzuco, Tlapa y Tecuinzo. Región del archipiélago Revillagigedo. Posiblemente por su gran distancia a la zona continental mexicana, no estamos familiarizados con sus características y es difícil relacionarlo con los fenómenos volcánicos del resto del país. No cabe duda de que todas estas islas son cimas de volcanes submarinos. Destacan el monte Everman en la isla Socorro y las elevaciones llamadas Tent y Gallegos en la isla Clarion. El 1 de agosto de 1952, en la isla San Benedicto, inició la erupción que dio origen al volcán Bercena, cuya actividad concluyó en noviembre de 1953. Región sur de Chiapas. Comprende manifestaciones volcánicas que se observan en la Sierra Madre de Chiapas, pero que desgraciadamente han sido poco estudiadas desde el punto de vista vulcanológico. Merecen citarse el volcán del Boquerón, descubierto en 1929, el de Rancho Quemado, 2.480 metros, localizado en las cercanías del anterior, así como el Chinquinchaque, 1.850 metros. Requiere especial mención el Tacaná, 4.026 metros, que es una hermosa montaña que se distingue desde grandes distancias y que exhibe una formación cónica casi perfecta. En su cima se localiza uno de los vértices de los límites entre México y Guatemala. Sismología. Sismología es el estudio de los temblores o sismos, fenómenos que siempre han preocupado al hombre, tanto por lo impresionante de sus manifestaciones como por los daños que generalmente producen. Se llama sismo o temblor a la vibración u oscilación de la superficie de la Tierra, causada por una transitoria alteración del equilibrio elástico o gravitacional de las rocas en las vecindades de la superficie de la Tierra. De acuerdo con las causas que lo provocan, se les califica como temblores tectónicos, volcánicos o plutónicos. Tectónicos. Resultan de movimientos de la corteza terrestre por fallas o plegamientos a causa de esfuerzos que se producen por acomodo de las diversas capas o como resultado del enfriamiento de la corteza terrestre. Generalmente su área de influencia es amplia y los periodos de oscilación prolongados. Ejemplo de estos temblores son los que se presentan frecuentemente en las zonas limítrofes de Guerrero, Oaxaca y en general en la región sísmica del país. Volcánicos. Son causados por la acción volcánica. Es común que antecedan a la iniciación de esta actividad, pero cuando ya se han iniciado no es extraño que coincidan, precedan o sucedan al paroxismo. Estos temblores son rápidos y su área de influencia reducida. Podemos citar como ejemplo de estos el temblor que el 20 de febrero de 1943 precedió al origen del volcán Paricutín. Plutónicos. Son motivados por esfuerzos que se desarrollan a grandes profundidades de la corteza terrestre. La determinación de la clase de esfuerzos que originan este tipo de temblores ha sido motivo de amplias controversias, sin llegar a conclusiones que permitan tener una opinión precisa al respecto. Los temblores pueden ser perceptibles e imperceptibles por una parte, ligeros, fuertes, violentos o catastróficos por otra parte. La actividad sísmica varía en la superficie de la Tierra y como hay zonas en donde se manifiesta con mayor intensidad, es necesario que este hecho se tenga presente al formular los proyectos de obras públicas, construcción de edificios, etc. Se acostumbra llamar sísmica a una región cuando los temblores son frecuentes y causan daño, penisísmica si estos fenómenos son menos frecuentes y de intensidad redosísmica, y asísmica cuando los temblores son raros, leves y aún desconocidos. Teniendo en cuenta la frecuencia de la actividad de los epicentros, o sea, el sitio donde se genera la vibración del temblor, se encuentra que parte sur de México está clasificada dentro de América como una de las de mayor actividad, figura 2.15, junto con las zonas costeras del Pacífico Central y la zona limítrofe de Perú y Chile. Con el apoyo de los catálogos
de temblores recopilados por el Instituto de Geofísica, se ha podido determinar en nuestro país la existencia de 3 zonas típicas que se indican en la carta sísmica. Zona penisísmica. Coincide con la cordillera neovolcánica y la Sierra Madre Occidental, regiones donde los fenómenos tectónicos tuvieron lugar durante el Oligoceno y el Mioceno. Cubre tanto la parte montañosa como la planicie costera de buena parte del estado de Sonora, la totalidad de Sinaloa, Nayarit, Tlaxcala y diversas fracciones de Durango, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y una porción del estado de Veracruz y norte de Tabasco, además de la parte norte de Baja California, desde el paralelo que pasa por la desembocadura del río Colorado hasta la frontera. En ella se observan las repercusiones de la zona sísmica de Baja California que tanto ha afectado a San Francisco, particularmente en 1906. Zona sísmica. En ella no se han registrado epifocos y por tanto recientes temblores de gran intensidad. Se encuentra localizada en el noreste y noroeste del país, cubriendo grandes áreas de sedimento cretácico. También quedan dentro de esta clasificación toda la península de Yucatán y la mayor parte de la península de Baja California. Zona sísmica. Está localizada al sur de la zona penisísmica y comprende los estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, sur de Veracruz, Chiapas, Estado de México, Puebla, Ciudad de México y sur de Jalisco. Según el número de focos sísmicos, se puede considerar que las áreas de mayor sismicidad corresponden a las porciones costeras del Océano Pacífico, comprendidas entre las longitudes 100 grados N y 110 grados N, o sea, los estados de Oaxaca y Guerrero, y muy particularmente el primero. Examinando la carta sísmica que aparece en la figura 2.16, se notará que un gran número de focos sísmicos se encuentra ubicado en las fosas oceánicas localizadas frente a las costas de los estados mencionados, lo que explica la frecuencia de temblores en esta zona. Motivada por Epifocos continentales y por sus transmisiones de las vibraciones de los focos oceánicos. 40% de los temblores registrados en la estación sismológica de Tacubaya procede de esta zona. Es importante señalar el hecho de que los focos oceánicos producen frecuentes maremotos que se manifiestan en forma de marejadas, tsunamis, como la que se presentó en las cercanías de Acapulco, ocasionada por el temblor de junio de 1909, o la de Puerto Ángel, Oaxaca, el 14 de enero de 1931, en donde se produjo una ola de 12 metros de altura. En el siglo XX, el Instituto Sismológico Nacional identificó 84 sismos de más de 7 grados, es decir, un promedio muy cercano a un sismo fuerte por año. En cuanto a los movimientos telúricos menores de 5 grados, la institución calculó uno por semana. Según Muñoz Lumbier, 11% de los temblores registrados en los catálogos mundiales se observan en territorio mexicano. Magnetismo terrestre. Desde antes de nuestra era se conocía la existencia de un mineral que atraía partículas de hierro, lo que dio origen más tarde a la observación de una varilla imantada, flotando sobre un pequeño trozo de madera. Señalaba siempre una misma dirección. Este es el origen de la brújula, que algunos remontan al año 2634 a.C. Cristóbal Colón descubrió, en su primer viaje a América, que la brújula no señalaba rigurosamente al norte. Esta observación sirvió de punto de partida a la cartografía magnética por el reconocimiento de la declinación. El más importante uso que se dio a la brújula en los siglos pasados consistía en servirse de ella para navegar o caminar. Para ese fin, se construyeron cartas apoyadas en observaciones magnéticas. Siempre es más fácil orientarse con una brújula, ya que su uso no requiere un conocimiento técnico o especializado y además es la mejor herramienta en aquellos días nublados en los que no son visibles el sol o alguna de las estrellas y por tanto se dificulta la orientación a partir de la observación astronómica. Hasta la fecha, la brújula sigue usándose como un instrumento para orientarse en la navegación, tanto marítima como aérea, y en los recorridos terrestres.
se han hecho amplios estudios sobre lo que se llama la desviación o declinación magnética, que es el ángulo que forma la brújula con la dirección al norte. Si sobre cartas geográficas se unen los puntos que muestran igual declinación, se forman las cartas isógonas. Comparando las cartas isógonas realizadas en los últimos 300 años, se puede ver que ha habido cambios constantes en la variación magnética. Por eso, en casi todos los países se mantienen observatorios magnéticos que preparan cartas isógonas y que sirven para que el observador corrija la lectura que hace en cualquier punto utilizando la brújula. Electricidad terrestre. Las descargas eléctricas conocidas con el nombre de rayo no han sido estudiadas sistemáticamente ni en sus características ni en su distribución geográfica dentro de nuestro país, pero por la observación directa puede decirse que sus manifestaciones, en coincidencia con lo registrado en Estados Unidos de América, se presentan con más frecuencia entre las 12 y las 18 horas. Asimismo, es interesante señalar que parece existir mayor actividad eléctrica en las zonas con escasa precipitación anual y en las del centro de nuestro país. Por ejemplo, en San Luis Potosí son muy frecuentes las tempestades eléctricas y lluvias que se conocen como rayos en seco. También en las regiones tropicales, sujetas a la acción de los ciclones, las grandes masas de vapor de agua, al caer en forma de lluvia, son acompañadas por relámpagos. Figura 2.17. En la parte central del país, en una zona que va desde Durango hasta la ciudad de Puebla, es muy frecuente que se presenten 20 tormentas eléctricas anuales. En zonas circunvecinas a esta área, como el istmo de Tehuantepec, el sur de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y la mayor parte de Tamaulipas, además del sur de Baja California, hay entre 10 y 20 tormentas eléctricas anuales. En el resto de la República, con excepción de la parte norte de Baja California, la frecuencia de tormentas eléctricas está comprendida entre 5 y 10 anuales, mientras que en el norte de Baja California la frecuencia es menor a 5 tormentas anuales. En el resto de la República, con excepción de la parte norte de Baja California, la frecuencia de las tormentas eléctricas está comprendida entre 5 y 10 anuales, mientras que en el norte de Baja California la frecuencia es menor a 5 tormentas anuales.